compartir, o sea, grabar. Tenemos 4 ejercicios. Así que partamos. Los enunciados ya están en webcursos y terminando la ayudantía les voy a subir el video y la pauta para que lo revisen. Entonces, utilizando el teorema de Stokes, evalúe la siguiente integral de línea, donde C es la intersección del cilindro y el plano, y la orientación de C corresponde a un movimiento en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, ¿recuerdan cómo se hacían estos ejercicios donde directamente nos dicen que ocupemos el teorema de Stokes? ¿Recuerdan qué plantea el teorema? ¿No? Yo no. Ya, entonces, y este igual lo vieron hace poquito, pero bueno, para eso está la ayudantía, vamos a repasarlo. Entonces, el teorema de Stokes lo que nos dice es que cuando tenemos una integral de línea de este tipo, podemos transformar esta integral de línea, podemos transformar esta integral de línea de C a una doble integral de S. Y esto a través, aquí me faltó la parte importante, que obviamente aquí adentro va el campo de R. Y por el otro lado podemos calcular el rotacional de F por un vector normal. Mucho porque esa es la diferencia con lo que habíamos estado viendo antes. Ahora tenemos que ocupar este vector normal para usar la transformación en el teorema de Stokes. ¿Ya? Entonces, y bueno, y este va a ser ds. ¿Ya? Entonces, esta es la que utilizamos. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que calcular, obviamente? Voy a tener que encontrar este vector normal y voy a tener que encontrar el rotacional de el f. Entonces, partamos haciendo lo primero. ¿Recuerdan cómo se calcula el rotacional de una función, o sea, de un campo? Vector gradiente por la... No, era... Sí, el gradiente por la... nala por la función. Ya, está ahí, en el gradiente por el campo. ¿Sí? O bueno, tiene varios nombres, entonces, el rotacional se calcula con el gradiente, producto cruz, el campo. Entonces, ¿cómo nos quedaría este? Tenemos que siempre vamos a utilizar la derivada respecto de x, la derivada respecto de y y la derivada respecto de z. Y el campo ya nos los entregan en su forma súper bonita vectorial, que es menos i a la 3, x a la 3 y menos z a la 3. Bien. Les doy un minutito para que calculen entonces el rotacional. A ver cómo les va, si recuerdan cómo hacerlo. Coordenada sería 0. ¿Cómo? La primera coordenada sería 0. Sí. La segunda. La segunda también. Exacto. ¿Y la tercera? 3x cuadrado más 3y cuadrado. Sí, súper. Sí. Vale. Entonces, ahora ya tenemos la primera parte que vamos a necesitar, que a esto le voy a llamar 1. ¿Ya? Ya tenemos listo 1. Pero también vamos a necesitar este vector normal, que es 2. ¿Recuerdan cómo podemos obtener el vector normal? Este vector normal es al plano que vamos a intersectar. Y en este caso, si nos damos cuenta, nos están diciendo que el plano es este de aquí. Entonces, ¿recuerdan cómo les dijo el profe que podían obtener este vector normal dado el plano? Escucha, no. ¿No?
Entonces, vamos a verlo así. Para obtener el vector normal, lo primero que tenemos que hacer es tener el plano en una forma estándar. Que en verdad este paso no es necesario si es que ustedes son capaces de verlo directamente, pero yo creo que es más ordenado. Para tenerlo siempre ordenado de la misma forma. Y la forma que yo le llamo estándar es que vamos a despejar z. Vamos a decir que z es igual a 1 menos x menos y. Y esta va a ser la función f de x, y. ¿Ya? Entonces, el vector normal, cuando ya tenemos el plano de esta forma escrita, el vector normal es súper fácil de sacar porque es una fórmula. Es menos f de x menos f de y. Y como la tercera coordenada es la del despeje, a esta le llamamos, esta siempre va a ser 1. 1. La tercera siempre es 1. Entonces, cuando tenemos escrito así, podemos llegar y decir que el vector normal va a ser este de aquí. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el vector normal? Menos 1, no miento. 1, 1, 1. 1, 1, 1. ¿Cierto? Súper fácil. Ya. Entonces, ahora ya tenemos listo el 1 y el 2. ¿Qué podemos hacer? Llegar y calcular. Entonces, voy a decir, para plantear cómo me queda la integral, finalmente, me va a quedar que la integral que teníamos inicialmente, que es de la curva C, que era esta, nada que ver, me adelanté, puse ese 3. Ya, eso ahora sí, ¿cómo nos va a quedar? Veamos arriba, me queda la doble integral de S de 3x cuadrado más 3y cuadrado. Y el vector normal es 1, 1, 1, entonces me queda, recuerden que esto es lo mismo que tener 3x cuadrado, coma 3y cuadrado, coma 0, y eso si lo multiplico por el 1, 1, 1, me queda lo mismo. Por otro punto. Entonces me queda de esta forma. Ya, ¿cómo calculamos esta integral? Y esto, recordemos que es de A, porque yo le puedo poner el orden que yo quiera. ¿Cómo calculamos esta integral? Una pregunta, me perdí. ¿De dónde sacaste? ¿Cómo llegaste al 3x cuadrado como 3y cuadrado si eso no era parte del eje z? Ah, perdón, no, sabéis que tenéis toda la razón, yo escribí mal. Es 0,3x cuadrado más Ya. y cuadrado. Que justo como tenía la x y la y, lo miré mal. Claro. Ya, perfecto. Ahí sí. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando esta? ¿Cómo la podemos calcular? Ideas. Además, una buena idea es ver cuál es la región que estamos viendo. Recuerden que C es la intersección de un plano, o sea, por ejemplo, si yo tengo un plano, este de aquí, con un cilindro. Y si yo tengo, por ejemplo, un cilindro acá, aquí en el plano me queda justo como algo circular. Y además estoy teniendo cosas del tipo x cuadrado más y cuadrado. Esto lo pueden escribir como 3 por. Entonces, ¿cuál sería una buena idea para calcular esta integral? Polares. Polares, ¿cierto? Bueno, ¿puedes subir un poquito para ver lo del N? Obvio que sí. Ahí. Sí. No, Ya. caché cómo sacaste el 1,1,1. Ah, de aquí, pues. Dije que esta de acá era f de x, y, que es z. ¿Ya? De hecho, esto es lo Sí. mismo que tener menos z de x menos z de y. Ya, ¿Ya? pues. Y si yo tomo esto y lo derivo respecto de x, ¿cuánto me da? Ah, ya. Me da menos 1. Y por el menos me queda 1. La segunda, si yo derivo eso respecto de y, también me queda menos 1. Y con el menos me da 1.
y la tercera coordenada siempre es 1 por definición. Entonces ahí me dio el vector normal 1,1,1. Ya, ok. Gracias. De nada. Pero entonces ahora vamos a aplicar las polares. Aplicando polares, yo sé que siempre hago la transformación x igual r coseno de teta y igual r seno de teta. Entonces, y ahora tengo que definir entre qué valores se mueve r y entre qué valores se mueve teta. Mirando lo que tenemos que encontrar. ¿Cómo va a ser esta? ¿Cómo se va a mover r? Sabiendo que esto representa la intersección. Ideas. O sea, entre 0 y el radio del cilindro es 1. Exactamente. Entonces, en este caso sabemos que esta región S, que de hecho cuando transformamos aquí ya no se llama S, la voy a llamar D. D va a estar representada por D va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, en este caso, R va a moverse entre 0 y 1, y teta da la vuelta completa entre 0 y 2pi. Y ahora ya podemos llegar y resolver rápidamente. Nos queda este 3. No se vayan a olvidar de ese 3 que tengo que sacar en algún momento. Si quieren lo pueden dejar adentro. La doble integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1. ¿Y cómo me queda adentro la integral? ¿R? Me queda r cuadrado y Verdad. por O sea, por R. Por R. Mucho ojo porque me di cuenta que de hecho en el control a mucha gente se le olvidaba poner el jacobiano y siempre lo destaco. Nunca olvidar poner el jacobiano cuando hago cualquier transformación. Ya, y esto ahora sí me queda dr de teta. Ya, y ustedes calculen esa integral, pues sí es fácil de calcular. Y me dicen cuánto les da, ¿ves? Esto nos va a quedar 3 por 0. Y 2pi de r a la 4 parte un 4. Y todo esto entre... ¿Da 6 pi cuarto? ¿Cuánto? 6 pi cuartos. Sí, y 6 pi cuarto es lo mismo que 3 pi 3 pi medios. Súper. Ese sería entonces el resultado de la integral. Y eso sería el ejercicio. Si se dan cuenta, lo único que necesitamos para poder hacer el teorema de Stokes es saber sacar el rotacional y saber sacar el vector normal. En este caso, el vector normal era más o menos fácil de sacar porque ya teníamos la ecuación del plano. Pero hay ejercicios como el que vamos a ver ahora, en que la ecuación del plano ya no es tan clara. ¿Ya? Y cuando me refiero a la ecuación del plano, me refiero al plano en donde está mi curva. ¿Ya? Eso es importante, al plano donde está dibujada la curva, porque en este caso, justo este plano era donde estaba la curva que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría yo sacar el plano? Tenemos una partícula que se mueve a lo largo de un poligonal, formado por los segmentos rectilíneos desde el origen y recorre en el orden indicado los siguientes puntos. Y luego vuelve al origen. ¿Cómo dirían ustedes que podría representar el plano donde se mueve la partícula? Primero que todo, ese plano va a estar dado por estos puntos de acá. Recuerden que cuando yo tenía 3 puntos, podía ya obtener el plano completo donde estaban situados esos 3 puntos. Y es lo que vamos a tener que hacer ahora. Entonces, tenemos nuevamente que la transformación que tenemos que hacer, como es, vamos a utilizar de nuevo el teorema de Stokes, es que tengo esto de f de r, esto va a ser igual a la doble integral de s del rotacional
por n de S. Entonces, vamos a partir, bueno, primero saquemos el rotacional, que es lo más rápido. Esto de nuevo le voy a poner 1 y a esto le voy a poner 2. Entonces, ¿cuánto me da el rotacional? En este caso, el rotacional de F, que se va a calcular con IJK, la derivada respecto de X, de Y y de Z, Z, 2i y 4i. Ahí está. ¿Cuánto nos da ese? ¿4 o no? Sí. Coma Menos 1. Miento, más 1. 1, sí. 1 1. y 0. 0. Súper. Ya tenemos entonces la mitad de nuestra integral lista. Y ahora vamos a tener que sacar el vector normal. Esto era para sacar 1. Y ahora vamos a sacar la parte 2. Entonces, esto ya es de álgebra y deberían ustedes recordar que siempre puedo sacar la ecuación del plano teniendo 3 puntos cuando hago el producto cruz entre dos vectores que pertenezcan al plano. ¿Se acuerdan de eso? Aunque sea un poquito, algo. ¿Cómo fue? ¿Puedo sacar la ecuación del plano si tengo? Si tengo dos vectores que pertenezcan al plano. Me suena, sí, pero no es así como que me acordaba muy claro. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es a partir de estos 3 puntos voy a construir dos vectores. Y ustedes ya si saben cómo se sacan dos vectores. Y el punto que voy a ocupar como punto central va a ser este de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese punto conecta los otros dos puntos, ¿cierto? Como que sería algo así. Aquí tengo el punto A, el punto B y el punto C. Y cuando yo hago el producto cruz entre estos dos vectores, recuerden que sale un normal que va en 3D, como que apuntándolos a ustedes. Si hago el producto cruz entre estos dos, me sale un vector normal hacia arriba. Entonces lo que yo estoy buscando es ese vector normal. Entonces voy a ocupar el vector BA y el vector BC. Y esto ya sí se tienen que acordar ustedes. ¿Cómo calculo ese vector? ¿Cómo calculo ¿La el distancia? vector? ¿Mm? Ah, no, no hay que ver la distancia. ¿O sí? No. ¿Restando? Restándola, claro, Sí. de alguna forma es decir la distancia. Entonces, ¿cuánto me da el primer vector? 0, menos 2, menos 1. ¿Y el segundo vector? 1,0,0. Menos 1,0,0. Recuerden que es siempre este menos ese. Este menos ese. Entonces, ya que tengo dos puntos que pertenecen a o sea, dos vectores que pertenecen al plano, si yo llego y hago el producto cruz entre esos dos vectores, es decir, voy a hacer el producto cruz entre menos 1,0,0 y 0, menos 2, menos 1. ¿Cuánto me da ese producto cruz? Lo voy a anotar así para que se vea más rápido. X, ay, hay que ver X, y JK. ¿Cuánto nos da ese producto cruz? Cero, ¿Ya? coma, menos 2. No, menos 1. Menos 1, sí. 1, Sí. no, pero no, en la segunda coordenada no hay un menos en producto Sí, cruz. con el menos te da eso, porque te queda de esto, te queda menos 1, que es más 1, y después con el menos te queda menos 1 de nuevo.
De hecho, hagamos lo siguiente. Si tacho esta, me queda... Ah, no, espera. Ah, sí, es verdad. Es Queda positivo. 1. Ah, este es menos. Ahí está. Ah, ya. Este lo había Otra cosa. transcrito mal. Por eso. Ah, ya. Ahí sí. Menos 1. ¿Y la tercera coordenada cuánto da? 2. 2. Súper. Entonces, ya tenemos el vector normal al plano, ¿cierto? Con esto ya podríamos construir el plano. Pero recuerden que una ecuación del plano siempre es de la forma, y esto es solo como un repasito de álgebra, siempre va a ser de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa es la ecuación como más genérica del plano, donde A, B y C son justamente estas coordenadas de aquí. ¿Sí? Entonces me quedaría 0x, me quedaría menos y más 2z más un d igual a 0. ¿Cómo puedo sacar yo el valor de este d? ¿Alguien se acuerda? Con cualquier punto que sepamos que pertenece a la recta, ¿no? Exacto, muy bien. Ya. Entonces vamos a ocupar cualquier punto aquí, voy a ocupar el punto 1,0,0. Ya, entonces con 1,0,0 me queda, la idea es que se cumpla esta ecuación, pues debería darme 0. Y esto me queda 0 menos 0 más 2 por 0 más d igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale d? D tiene que valer 0. Es la única forma en que eso se va a cumplir. Por lo tanto, ahora recién tengo mi ecuación del plano más formal, que sería menos i más 2z igual a 0. Pero como les comenté en el ejercicio anterior, lo ideal es tener la ecuación del plano en una forma estándar. ¿A qué me refiero a una forma estándar? Z despejando igual, o sea, despejando Z a todas las otras coordenadas. Entonces, ¿cuánto me queda la ecuación del plano estándar? ¿Cuánto me queda la ecuación del plano estándar? Z igual y medios, despejando Z. Que recuerden que despejar Z es lo mismo que decir f de x, y. Igual Z igual y medios. Entonces, este sería el plano que yo voy a utilizar para sacar el vector normal. ¿Por qué no puedo llegar y ocupar este mismo? Porque, por ejemplo, aquí me faltaba todavía encontrar el valor de D, me faltaba escribirlo de una forma estándar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, cuando tengo esta forma estándar, ¿cuál sería entonces el vector normal? Por último, n sería igual a, como lo vimos, menos f de x menos f de y, 1, y eso es lo mismo que decir menos z de x menos z de y, por lo que les comenté antes, como 1. ¿Cuánto sería el valor de ese vector? Cero, ¿Ya? coma menos un medio, Ujú, coma 1. súper. Y ahí ya tenemos entonces el vector normal para llegar y meterlo en nuestra integral principal. Vamos a hacer eso, entonces me queda... Uy, con este. La doble integral de S de rotacional del campo por n de S va a ser igual a la doble integral de S, el rotacional que nos había dado, ¿dónde está? 4,1,0, 4,1,0, producto punto, el vector normal que nos dio 0, menos un medio, 1 de S. Y cuando ya hago este producto punto, entonces aquí a esto le empiezo a llamar D. Y ahora vamos a ver cómo sacarlo rápidamente. ¿Cuánto me queda dentro?
¿Qué es lo que va dentro de la integral? Está fácil porque de hecho me queda este por 0 y este por 0, entonces me queda solamente menos 1/2 de A. Y eso es lo mismo, que lo voy a escribir abajito mejor. Esto es lo mismo que menos 1/2 de la grado integral de 1 de A. Ya, y díganme ustedes, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué representa esto? ¿El área de la figura? El área de D, ¿cierto? Entonces, antes de ponerme a calcular la integral, tomando la región D, que la región D es lo que se forma por el origen y estos 3 puntos, voy a calcular cuánto es su área. Entonces podemos hacer un dibujo rápido, que tenemos el punto, uno de los puntos era el origen, otro de los puntos es el 1,0, hoy tengo que dibujarlo en 3 dimensiones. Esto tiene una cuestión. Wow. No sé cómo funciona, así que no lo voy a usar ahora. Pero tenemos 3 dimensiones. Y tenemos el punto del origen, el 0,0,0. Tenemos el 1,0,0. Eso sería, dependiendo cómo ustedes lo dibujen. Y X, Z. Tenemos el punto 1,2,1. 1,2. Esto sería por, si este representa el 2,1. Imaginen que esto está un poquito más arriba. Y tenemos el punto final 0,2,1. O sea, esto. Se ve la figura que se forma, es un cuadradito, pero que está como con cierta elevación. Ya que me quedó un poco desproporcionado, pero se entiende. ¿Qué área tiene esto? Sabiendo que son puras rectas, y esta distancia es 2, esta distancia es 1, estas 2 y esta es 1. ¿Qué área tiene ese cuadradito? Veamos su proyección. La Rosario habló y no se escuchó, dijo 2. Ah, no te escuché. Es que no te escucháis nada. Yes. Ahora sí que no me escucho. Si es la proyección, no es No, sí, 2. dos. Es 2. Ah, La proyección lo digo para que vean el cuadrado, para que se entienda más simple. Pero entonces, esta integral de aquí, de R, nos quedaría finalmente el... Uy, tengo esta cuestión que corrige la figura. Esa integral de ahí me quedaría menos 1/2 por 2. Y eso es igual a menos 1. Entonces, ese sería el resultado de esta integral. ¿Dudas? ¿Sigues? ¿Alguna duda con esto? Vale, una duda. Ahí cuando calculáis el área de esa región, Ujú. ¿hay como alguna forma de como utilizar la norma del producto cruz como para calcular esa área? ¿O estoy como mezclando cosas nada que ver? Oh, no estoy segura. No, ¿para qué te voy a mentir? No estoy segura. Ya, Podría ya. Vale. investigarlo y preguntarlo al profe. Porque ¿Ya? ¿Sí? si se cae la norma del producto cruz. Ah, pero ¿cuál producto cruz decís tú? No, por eso, igual era un poco como abstracta la pregunta, no sé si para este caso es Ya, aplicable, pero es que ya. como se supone que, o sea, yo he escuchado que como que una interpretación del producto cruz es como, o sea, de la norma del producto cruz es como esta área entre los vectores, entonces como quizás había Sí. alguna equivalencia como desde el comienzo, no sé, por eso Ah, claro, era como abierta la pregunta. sí, de hecho creo que es igual lo enseñan en álgebra, ¿no? Como que si Sí, yo saco la norma de este producto cruz entre estos dos, o debería obtener el área que se forma. claro, Claro, no recuerdo exactamente cómo era la propiedad en sí, pero sí, no está tan loca tu pregunta.
Ya, pero sí, no o sea, es que lo sabemos. pensaba porque, por ejemplo, en este caso un cuadrado, pero si de repente fuese, no sé, un rombo o algo así, como que Claro, quizás se podría resolver así. Pero sí. eso, ya, pero ya, ok. Es una buena, qué bueno que te acordáis de esas propiedades, yo no me acordaba, pero tenéis razón. Vamos a sacar la norma del producto cruz, sí. Ya. Y eso sería este ejercicio que es de Stokes. Ahora pasamos a el teorema de la divergencia. Y ya les soplé cómo se va a resolver el ejercicio, pero no importa. Entonces, ya, tenemos este campo que es un campo vectorial y nos dicen la superficie S está dada por un cubo, la superficie S está dada por un cubo que tiene estos intervalos y está orientado positivamente. Entonces, calcule. Nos piden calcular esa doble integral. ¿Y qué nos dice el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia nos dice que nosotros podemos convertir esta doble integral, así como antes en el teorema de Stokes convertíamos una integral simple en una doble de la superficie, entonces ahora convertimos una superficie en una integral triple de algo que yo voy a llamar E, que va a ser el sólido que representa esa superficie, del gradiente. Y ojo, que antes ocupábamos aquí producto cruz, pero nosotros, bueno, aquí les voy a poner mejor el divergente, para que se entienda mejor. Entonces aquí, entonces esta por el divergente de F. Creo que está bien, me equivoqué. No, está bien, sí. ¿Dudas con esta parte? ¿No? Este es el teorema que vieron con el profe, así que lo deberían tener más o menos claro. ¿Y cómo calculábamos el divergente? Esa es la parte importante de la pregunta. Es el producto punto entre nabla y la función, Exactamente, o el campo. el campo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Recuerden que ahora es mucho más simple, porque literalmente tengo esto, perdón, me salté la I. Y Z por el campo. ¿Y cuánto es el campo? Es I cuadrado por Z, I a la 3 y X por Z. Entonces, ¿cuánto me da este divergente de F? Va a ser igual a 3i más 1. ¿cómo? 3i más x. 3i cuadrado más X. Eso, me falta el cuadrado. Pero súper. Ese sería entonces el divergente. Y ahora viene la parte que es súper fácil, porque esto lo meto a la triple integral. Ya la triple integral de 3i cuadrado más X. Y esto también es dB, que en este caso cuando ponemos dB sabemos que podemos darle cualquier orden a dx, dy, a dz. Y en este caso me da lo mismo el orden. ¿Por qué me va a dar lo mismo el orden en que voy a definir las integrales? Porque están entre enteros, ¿Cómo? Antes. están entre constantes. Exacto, porque como yo estoy definiendo un cubo sólido, entonces me da lo mismo porque son puras constantes todo el rato. Y de hecho me lo entregan bastante simple de ver. Estoy diciendo que voy a estar el X entre menos 1 y 1, el Y entre menos 1 y 1, y el Z entre 0 y 2. Y ahora, ¿qué me queda? Solo calcular. Calculemos esta integral. ¿Cuánto? Y bueno, les voy a dar un segundito para que la calculen, para que empiecen a soltar la mano y ya con estas integrales triples. Creo que mucha gente las integrales triples como que las calculaba hasta aquí y después no les daban tiempo, entonces para que empiecen a soltar harto la mano con todo lo que es integrales triples.
Mientras yo lo voy calculando acá, pero la idea es que la hagan ustedes en su cuaderno. Bueno. Menos 1 y 1. Ya, ¿cuánto les dio? ¿Alguien la calculó? Bueno, el resultado que deberían obtener, si es que la resolvieron bien, es 8. ¿Ya? Ese sería entonces el valor de la integral que nos preguntaban. Esto es como el equivalente al teorema de Stokes, pero ahora una variable más. Pasemos entonces al 4. Nos dicen, ahí está, calcule el flujo de este campo hacia afuera de la superficie S del sólido acotado por el siguiente paraboloide. O sea, ahora tenemos una superficie que es un poco más compleja de calcular. Y es el paraboloide que es z igual x cuadrado más y cuadrado y el plano. ¿Ya? Entonces vamos a tener un paraboloide acotado por ese plano. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? ¿Cómo puedo representar el flujo? ¿Cómo represento el flujo de ese campo? ¿A través de qué integral? Igual que lo hicimos antes, ese flujo está representado por la doble integral del campo de S. ¿Ya? Esta integral de aquí es la que va a representar eso. Y entonces, en este caso, podemos utilizar el teorema de la divergencia. ¿Por qué podemos utilizarlo? En este caso lo podemos utilizar porque S es de cierta forma el cierre de un sólido. Si tuviera un paraboloide abierto de esta forma y que crece infinitamente, no podría ocupar el teorema de la divergencia. ¿Por qué? Porque necesito conformar un sólido para poder transformar esto en algo de tres integrales. ¿Ya? Porque ahí me agarro de esta parte de acá. Pero en este caso, como está cerrado por el plano z igual 4, lo puedo aplicar perfectamente. Voy a dejar eso escrito para que lo tomen en cuenta en cuándo podamos usar el teorema. Y esto va a ser el divergente. Ya, eso lo podemos hacer netamente en estos casos, en que la región E está de cierta forma, o sea, el sólido E está cerrado por la superficie S. Ya, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, ¿qué es? Si tengo esto, y quiero llegar a esta integral. Que tengo que ¿Tener la divergencia? Exacto. Entonces solamente vamos a calcular df. Y recordemos que ese es el producto junto entre, bueno, me va a quedar la derivada de x de la primera coordenada, que es coseno de z más xy cuadrado, más la derivada respecto de y de x por e a la menos z, y la derivada respecto de z, de seno de y
más x cuadrado por z. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sabemos que automáticamente esto muere. Y cuadrado más x cuadrado. Sí, muy bien. X cuadrado más y cuadrado. En este caso, lo único que tienen que ir haciendo es derivar. De aquí me queda solamente este y de aquí me va a quedar solamente ese. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado. Súper. Y ahora calculemos entonces la integral. Me queda la triple integral que se basa en el sólido de la superficie S de x cuadrado más y cuadrado de b. ¿Cómo calculo esta integral? Inclusive antes de ver los límites de E, que los límites de E tienen que representar un paraboloide. ¿Cómo puedo? Cilíndricas. Muy bien, súper. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar coordenadas cilíndricas. Ya, ¿y recuerdan cómo eran las coordenadas cilíndricas? Igual que las polares, pero, y bueno, el z igual z. Exacto, súper. Entonces esta me da R coseno de teta. Oh, me equivoqué. R coseno de teta, ahí sí. R seno de teta. ¿Entre qué valores se va a mover? R, teta y z. Veamos R. Sabemos que tenemos un paraboloide, de hecho lo podemos dibujar un poquito. Tenemos un paraboloide. Ay, me va a quedar muy feo. Déjenme ver si lo puedo representar mejor con el GeoGebra. Ah, ya sí lo voy a hacer. No, ya. Tengo un paraboloide. Y este paraboloide se intersecta con el plano z igual 4. O sea, básicamente llega el máximo piso que tiene este paraboloide es hasta el... No voy a dibujar así. Hasta el 4. Entonces, fijemos primero el más fácil, el teta. ¿Entre qué valores se mueve? El teta va a dar la 0 y vuelta. 2pi. Exactamente, entre 0 y 2pi. Oye, el z me quedó muy apretado. Oh, les estaba poniendo la respuesta. Ya. El R, ¿entre qué valores se mueve? ¿Cuál sería este máximo? Como el radio del círculo. Exacto, y el radio del círculo va entre, sabiendo que esta está representada por... Entre 0 y raíz de 4. Ya, ¿y cuánto es raíz de 4? 2. 2. Pero, ¿vale? Depender de x. Eh, ¿por qué sería el radio? O sea, quiero decir, el R es como desde el origen al punto, ¿o no? En este caso, acuérdate que en cilíndricas hay que tener mucho ojo, porque está la confusión entre esféricas, que en Ay, ¿verdad? esféricas, Sí, sí, toda este la es R, razón. ay, perdón, Sí, este es toda R, la razón. y en cilíndricas el R es más fácil, porque el R es solamente desde el medio hasta aquí, siempre es del Sí, medio hasta aquí. tenéis toda la razón. Ya, perfecto. Esa es la diferencia, mucho ojo con eso. Ya, y el Z es un poco más complejo de ver en este caso.
pero no tanto. El z, ¿entre qué Está valores entre 4 sería? y el paraboloide. O sea, por abajo el paraboloide y por arriba el Exacto. 4. Escribámoslo así mientras, pues yo sé que aquí va el paraboloide. ¿R cuadrado sería el exponente? Exacto, ¿por qué? Porque el paraboloide está dado por la función x cuadrado más y cuadrado. Y yo sé cuánto es x cuadrado y y cuadrado en cilíndricas, R cuadrado. r cuadrado. Entonces, r cuadrado. Z se mueve entre r cuadrado y 4. Que son estas rayitas que yo siempre hago porque ayudan a verlo en el dibujo. El z siempre se mueve desde este punto hasta el tope. Desde aquí hasta el tope. Y cada vez que voy desde abajo, choco con el paraboloide. Entonces, ya tenemos lista nuestra integral. Nos queda la triple integral entre 0 y 2pi, que siempre lo pongo al final, porque al final multiplico por 2pi nomás, generalmente, entre 0 y 2, y entre r cuadrado y 4. La única condición en este caso era que, sí o sí, este r cuadrado tenía que quedar antes que el dr que voy a utilizar, antes que entre el 0 y el 2. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre dan las funciones y al final recién van las constantes. Y esta me queda, ¿cómo me quedaría la función del medio? ¿Cómo me quedaría esto? Sería R cubo. Exacto, r cuadrado por r, para que se entienda más. Y esto lo puse de z, de r, de teta. Ya, y calculemos entonces esta integral. Es muy parecida a la que calcularon antes. Veamos cuánto nos da esta integral. Yo la voy a hacer mientras, pero ustedes vayan igual resolviéndola. Ah, me faltó el z. Okay. Entre 0 y 2pi de a la 4 a la 6. 6 entre 0 y 2. ¿Cómo les quedó? 32 tercios pi. Sí, super. Y esta es a las 6 y esto es igual a 32 partido en 3 pi. ¿Dudas, chicas? Este sería todo el ejercicio. Entonces, aplicamos teorema de la divergencia y teorema de Stokes. ¿Hay alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.